Bienvenidos a Harvard Deusto Punto de Vista. Hoy entrevistamos a Alberto Díaz. Alberto es un profesional de referencia en el ámbito de la transformación digital, la innovación y la evolución de las organizaciones. Es cofundador de ISDI, es la escuela líder en transformación digital, donde también es profesor y fundador y director de Migration. Migration, luego ya nos contarás. Es una consultora de referencia en España que ha trabajado para muchas empresas valoradas en todo el mundo, pues como Toyota, L'Oréal, IKEA o Sony Music. Pero veremos luego, ¿vale? A ello. Primero, Alberto, me gustaría que nos explicaras un poco, explícanos cuál es el panorama actual de la transformación de las empresas hoy en día en el entorno de España y en concreto ante la inteligencia artificial, la IA. Bueno, muy bien. Pues mira, lo primero, muchas gracias por la invitación y por este rato que me estáis dedicando y para mí es un placer estar otra vez con Harvard Deusto. Eso lo primero. Pues mira, desde el punto de vista de transformación digital, vamos a llamarlo así, yo es un término que ya no uso tanto porque todo evoluciona muy rápido, sobre todo con todo lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Entonces, primero, mi perspectiva con esto es que la inteligencia artificial es una revolución, por supuesto, como mínimo de las mismas dimensiones que fue la transformación digital. Por lo tanto, de alguna manera, todo este viaje como de 20 años que hemos llamado de transformación digital y que de alguna manera yo creo que durante la pandemia fue cuando terminó de redondearse, sobre todo a efectos de infraestructura, de plataformas, de tecnología, estos 20 años yo creo que están terminando un ciclo y está empezando un ciclo mucho más veloz y mucho más impactante con la inteligencia artificial. Entonces, el momento en el que estamos es de transición. Hay muchas compañías que todavía no se han, vamos a poner entre comillas, digitalizado, cuando ya ha empezado una siguiente ola. Entonces, hay una diferencia, yo creo, entre estos dos movimientos, ¿no? Y básicamente es que la inteligencia artificial, además de otras cosas que luego igual podemos comentar, es de alguna manera lo que llamaría una revolución de abajo hacia arriba, mientras que la transformación digital fue al revés, y me explico. Una compañía, una empresa, para poder ejecutar todo este tema, vamos a llamar de transformación digital y poder dar servicio a sus clientes, etcétera, necesitaba implementar plataformas, que si e-commerce, que si CRM, que si web, que si, bueno, cosas que todos conocemos. Los empleados, los equipos, las personas, si la compañía no tenía esas plataformas, pues podían especializarse, podían entender mucho, podían formarse, pero realmente dependía mucho de la compañía que toda esa transición se pudiera hacer. Con inteligencia artificial el partido es diferente y yo creo que es muy interesante, porque es que ya está a disposición de cualquier persona en una compañía el acceder a todas estas herramientas, que son esencialmente gratuitas, alguna hay que pagar un pago, pero que es menor, y que por lo tanto aumentan las capacidades de las personas y de los equipos de manera, yo diría que exponencial, y por lo tanto abren una ventana gigantesca a la productividad, a lo que yo llamo personas con superpoderes, como si fueran superhéroes, porque es como si multiplicaran todas sus capacidades. Y eso la compañía no necesita necesariamente implementar esas plataformas porque la gente ya las está usando. Y eso lo que lleva es a que la dinámica y la gestión de esta segunda o gran revolución sea de alguna manera diferente a todo lo que ha sido transformación Entonces, hay digital. una parte de actitud importante por parte de las personas de la empresa. Muy importante que las personas de la empresa, obviamente en su vida personal y en su vida profesional, van a acceder a herramientas, las van a intentar usar y no necesariamente implica que la compañía tiene que tomar decisiones de infraestructura en el minuto uno, cosas que tendrá que hacer, pero que por lo menos hay un empuje desde abajo y desde las personas para que la empresa vaya moviéndose en esa dirección, porque tiene repercusiones enormes en capacidades, en carreras profesionales, etcétera. Por lo tanto, es como una segunda vuelta en capacidad de productividad, pero también en capacidades de talento, de carrera profesional y cómo las personas se desarrollan. Entonces, para mí en el momento en el que estamos ahora mismo no ha terminado todavía la ola de transformación digital, ya estamos empezando otra y por lo tanto las empresas que no estén en estas dos dinámicas, pues tienen más probabilidades que otras, que sí están, en digamos que empezar a ser ineficientes, a no ser tan productivas, y yo creo que muy especialmente a perder mucho talento, mucho compromiso y una cierta
falta de relación con clientes y con la sociedad, vamos a decirlo así. Recopilando un poco, estamos en un entorno de total transformación Ajá, que es esencialmente digital, que no hemos terminado en esta primera fase, que hemos arrancado en una segunda eso es. etapa que es directamente de inteligencia artificial, donde em, Hay unas pautas que no son necesarias las mismas que con transformación digital. Básicamente para mí el mensaje es, esto no es más de lo mismo, esto no es una nueva tecnología que ha llegado, esto es otro partido tan relevante como el que fue el de la transformación digital, que empezó, vamos a poner, a principios de los 2000, es un nuevo capítulo con un impacto como mínimo igual o superior al que tuvo con la aquel. diferencia que depende mucho de la actitud individual de, diríamos, la base de la empresa, que es esta masa Sí, de trabajadores, el empleado, eso es. los miembros de la empresa. Entonces, esto enlaza con el siguiente punto que yo quería preguntarte. Muy bien. La comunicación con Ajá. todos estos miembros de estas empresas, o sea, entiendo que pasa a ser una baza súper importante para motivar, empoderar, para que apoyen y se consiga esta transformación de abajo para arriba, como decías. Entonces, Digamos la que comunicación en este entorno, la ¿qué papel comunicación, coge? sacas el tema de la comunicación, yo lo separaría en dos, Mm, hacia dentro de la empresa, bien, fuera. O sea, por totalmente. decirlo de alguna manera, comunicación, marketing, relaciones, ese aspecto, y dentro de la compañía. Dentro de la Sí. compañía, de lo que estamos hablando es, evidentemente, y luego si quieres hablamos de organización y de formas de trabajo, que tiene bastante sentido, Mm, mucha más transversalidad, sí. desaparición de silos, mucha más comunicación interna, mucho menos niveles, muchas menos fricciones de comunicación, y por lo tanto esa base es fundamental y tiene también mucho que ver con cómo formas a los empleados para poder utilizar estas herramientas y hacia adentro, digamos, y hacia afuera. Bien. La parte de, vamos a llamarlo hacia afuera, lo que tiene que ver con la comunicación, lo que tiene que ver con marketing, etcétera, etcétera. En general, con todos los departamentos, pero estos dos en concreto, el impacto es muy relevante. Y el impacto es muy relevante porque, vamos a hablar si te parece de un departamento de marketing al uso, pues tiene Bien. pues, las tareas que hace habitualmente, pero cuando analizas paso a paso esa, vamos a llamar la cadena de valor de un departamento de marketing, Mm, de lo que te das cuenta es que frente a las herramientas que empieza a haber fuera de inteligencia artificial, sí. en muchos de esos puntos esas herramientas pueden convertir el trabajo o más productivo, o más eficiente, o más satisfactorio, etcétera, etcétera. De tal manera que esos departamentos de marketing y comunicación tienen una oportunidad de transformarse para hacer cosas, voy a ponerlo así en grande, mejor. Mm, Vamos a decirlo así, mejor. Y en ese mejor que incluimos, pues es que estamos incluyendo desde todos los aspectos de producción, todos los aspectos puros de copy, de publicidad online, de publicidad offline, si es que todavía la podemos llamar así, y por lo tanto yo diría que sí, yo creo que no me corto, una pequeña revolución en departamentos de marketing y en departamentos de comunicación. Y los además hace yo más creo autónomos, quizá, porque pueden usar directamente. se replantean muchas cosas, Sí. se replantean, vamos a llamarlo así, el empoderamiento de las personas del equipo, que van a tener muchas más capacidades porque son gente con, de nuevo, superpoderes. Por lo tanto, voy a poder hacer más cosas, las voy a poder hacer mejor. Yo no estoy en la mentalidad de sobra gente, yo creo que es la forma errónea de mirar el tema de inteligencia artificial, sino cómo puedes hacer las tareas mejor, cuánto tiempo liberas, cuántos recursos para poder ser creativo, para poder hacer esto y esto, aquello. Eso es Mm, una parte. Luego hay otra parte muy importante, es cómo te relacionas con terceros, porque claro, todos estos departamentos que tenían un ecosistema de proveedores a su alrededor, sí. de nuevo, no hablo ni de suprimir, de ni añadir, pero sí de replantear o de tener una reflexión sobre cómo eso te va afectando. Y por lo tanto, los departamentos de marketing, en mi opinión, van a cambiar de una manera que en la transformación digital tampoco hizo, porque lo que va a hacer es un replanteamiento bastante profundo de lo que es su cadena de valor y sobre todo va a tener la capacidad de poder gestionar dentro del departamento cosas que antes estaban fuera. Y, por ejemplo, Ujú. gestión de datos, gestión de determinados aspectos de la inteligencia artificial, uno de los grandes planteamientos que van a tener este departamento en concreto y otros muchos es cuánto quiero tener externalizado y cuánto quiero tener dentro. ¿Cómo de crítico es eso como para dárselo a terceros y decir, tú me lo manejas, o cuánto de poder gestionar? Muchas partes, lo que era transformación digital,
digamos que eran aptas para ser transferidas o para ser gestionadas desde fuera. Yo creo que ahora ningún departamento va a poder afrontar la revolución de la inteligencia artificial únicamente trasladando fuera o trasladando a terceros determinadas partes de la gestión. Yo no digo que no, lo que sí digo es que el propio departamento tiene que rearticularse, repensar cuáles son las capacidades y el talento que necesita, reformular sus formas de trabajo y reformular cuáles son todos sus procesos para poderlo hacer. Por lo tanto, Claro. respuesta corta a tu pregunta, En torno respuesta de corta después de la larga, Sí. es claramente toda la parte de comunicación y de marketing se ve afectada, Se ha de reformular. en mi opinión, muy positivamente, Sí. y lo que hace es una oportunidad maravillosa de multiplicar las potencialidades que tienen y de devolver creatividad y devolver muchas más acciones y mucha más soberanía a esos departamentos y permitirse automatizar o dejar que, gracias a las herramientas, todo se pueda hacer de manera, yo creo que mucho más interesante. Claro, entiendo. Si ahora yo fuera una empresa que tengo esta casuística, Mm, porque estoy activa en el mercado ahora, en este entorno de transformación, tengo un departamento de marketing que mm. veo que necesito hacer este cambio. Evidentemente entiendo, funciona mejor si tienes una ayuda de una consultora externa que te pueden pues asesorar o acompañar o dar la mano o que esto me hace Bueno, pensar un poco en migration, sería pues como... nosotros estaremos encantados en determinados aspectos de ayudar en este proceso, que a algunas compañías les puede parecer interesante, de básicamente cómo gobernar todo este proceso, que fundamentalmente yo lo estructuraría en algunos pasos. El primero es entender, volver a mapear a qué te dedicas en tu departamento. Estamos hablando de marketing, lo Claro. podemos hacer de comercial, lo podemos hacer de todos. Esto es lo que yo hago y con estos pasos. O sea, cómo una consultora puede dar ayudar Nosotros, a encontrar soluciones a una empresa. exacto, nosotros lo vemos de esta manera, una metodología que hemos trabajado desde el punto de vista académico y la hemos trabajado desde el punto de vista de la práctica porque ya la hemos ejecutado en varias ocasiones, ¿no? Lo primero es entender el departamento que hace, que El llamaría status quo inicial, eso, ¿qué cuál es estáis la cadena de haciendo? valor y cómo se hace, quién lo está haciendo y qué Sí. procesos hay. Lo segundo es entender qué hay ahí fuera que pueda hacer que esto se haga mejor. Desde otro punto de vista, qué herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial existen ahí fuera que hace que determinados puntos se puedan realizar mejor. Entonces, ¿en qué puntos y qué herramientas? Y eso es otro segundo paso muy interesante para Es entender. interesante, hacéis todo un mapeo y localizáis donde hay estas fricciones, estos puntos de dolor, Eso es. diríamos. Y cómo se pueden resolver o qué es lo que puede aportar. A partir de ahí, también es muy interesante pensar en oportunidades de negocio que te surgen a partir de ahí. Quien dice oportunidades de negocio dice qué otras cosas podemos hacer gracias a todo esto que estamos viendo o a cómo se está reformulando esta forma de trabajar o cadena de valor. Un siguiente paso sería, perfecto, ¿y para hacer esto qué necesitamos? ¿Qué talento, qué capacidades, qué formación, qué nuevas personas, etcétera, etcétera? Y luego una última fase, que es crítica también, que luego igual podemos dedicar un poco de tiempo y que muchas veces está como soterrada, que es formas de trabajo. Las formas de trabajo necesariamente se tienen que adaptar a estos nuevos procesos, estos nuevos talentos, estas nuevas formas de hacer. Muchas veces la pieza que falta, y de hecho no es que falte ahora con la inteligencia artificial, porque es muy manifiesto, pero esto es desde los años 90, la tecnología de hecho nunca aporta valor a las empresas hasta que la organización se adapta con nuevos procesos, con nuevos rituales, con nuevas métricas, con nuevo talento. Esto pasó cuando en los 90 se implementaron los ERPs, ha pasado o sigue pasando con la transformación digital, y la inteligencia artificial es otro recuerdo de que la organización, que igual la palabra suena muy grande, pero vamos a dejarlo en el modelo organizacional, las formas de trabajo, el talento, las capacidades, las métricas de éxito, se tienen que adaptar a este nuevo contexto para de verdad poder aportar valor, pues fundamentalmente al cliente y hacia dentro de la compañía. Sí. Y es un área de trabajo de Migration en el que pues, nos sentimos cómodos y pensamos que somos una referencia también ahí, y encantado siempre de ayudar a clientes que tengan esa voluntad. Y en esto hacéis todo un acompañamiento en todas estas tres fases, especialmente al final, Correcto. porque es la puesta en marcha de las soluciones para poder avanzar. Y el acompañamiento también para que los equipos puedan ir
a lo largo de los primeros meses adaptándose a estas herramientas, a estas formas de trabajo, construyendo talento, formando, gestionando, ayudando a gobernar todo este proceso. Y en el contexto de la inteligencia artificial cada vez más está tomando peso el aspecto de las humanidades y creo que en Migration habéis lanzado un proyecto Sí, pues muy llamado The Batchman. Backmind, correcto. Backmind, perdón. Correcto. Explícanos un poco Sí. y qué es y por qué va tan enlazado con la inteligencia Sí, artificial. pues mira, te explico la lógica de cómo hemos llegado a eso, ¿no? Porque tampoco ha sido una ocurrencia, ¿no? Muchas de las cosas en los que llevamos 13, 15 años de vida de Migration, hemos ido incorporando cosas por lo que hemos visto en los proyectos, por la realidad de los mercados, por la exposición que tenemos a nuevos proyectos, startups, al mundo académico. Y con la parte de transformación digital ya teníamos esas sensaciones, ¿no? Y las sensaciones, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Que recuerdo ahora de un cliente, ¿no? Que nos decía cómo pues estaban muy encantados con las plataformas digitales, con el CRM, con el e-commerce, con demás cosas, pero que habían percibido que la relación humana de su equipo comercial con los clientes había caído. Bueno, eso no tiene que ser bueno o malo, salvo por lo segundo que dijo, y claramente hemos perdido la capacidad de hacer propuestas innovadoras con los clientes. Entonces, aquello, junto con otras cosas, nos hizo reflexionar todavía más sobre hasta dónde debes dejar la gestión de los datos, cómo de importante es el factor humano en determinadas relaciones comerciales, cuál es el rol de las personas en todo este proceso de transformación digital. Bueno, y es una reflexión que teníamos encima de la mesa. Claro, con todo el movimiento de inteligencia artificial, ya no es solo lo que ha ido pasando, que tampoco ha ido pasando tanto, pero sí el horizonte a 2, 3 años, lo que estamos viendo es que todo esto se va a exacerbar y que por lo tanto va a haber una especie como de repliegue que dependiendo de cómo, pues positivo o negativo, digamos que del factor humano. Lo que sí es seguro es que hay un riesgo real de perder pensamiento crítico y creatividad en esencia en todo este proceso de incorporación de inteligencia artificial. Entonces, nosotros que somos grandísimos creyentes en la inteligencia artificial, pensamos que como de verdad va a aportar un valor acelerado es si somos capaces de mantener o de construir dos conceptos fundamentales desde el punto de vista de humanidades, que es el pensamiento crítico y la creatividad. Por supuesto, la ética también, pero pensamiento crítico y creatividad. Y en eso es lo que hemos empezado a trabajar y a desarrollar. Claro, para nuestra, no voy a decir sorpresa, pero cuando estás mirando mucho a un sitio dejas de mirar a otro. Resulta que en los últimos 10 años ha habido suficiente progreso académico en cómo las humanidades han ido aportando a tomas de decisiones empresariales, cómo complementan herramientas tecnológicas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que hemos lanzado, por decir de alguna manera, es toda una metodología, una forma de pensar y una forma de actuar y acompañar que tenga que ver con cómo incorporamos las humanidades en las tomas de decisión de las compañías, en todo este proceso de desarrollo de tecnología, de digital y de inteligencia artificial. A esa línea de pensamiento, a esa metodología la hemos llamado The Backmind, un poco haciendo el juego de palabras con Bach, con el compositor, que era una persona que mezclaba perfectamente el mundo de la matemática y de la música, y digamos de esta forma de reflexionar, y esa ha sido la plataforma, es la plataforma sobre la que estamos construyendo talento, formación, conocimiento, metodología para poderlo integrar de manera estructurada, como ya estamos haciendo en algunas compañías, en las tomas de decisiones corporativas y en las formas de trabajo de la compañía. Pues este elemento creo que es muy diferenciador, dado que con a mí me da la connotación, la inteligencia artificial me connota un poco de programación, aprendizaje y predicción, con lo que te vas a una capa bastante gris y un abandonamiento, diríamos, de la creatividad. Sí, ¿sabes lo que pasa además? Que yo creo que hay que entender que, sobre todo los modelos de lenguaje, los GPT, los chat GPT, Claude, etcétera, etcétera, y sin meternos en temas semánticos, pero no son capaces de generar pensamiento creativo original, vamos a llamarlo Porque así. se alimenta de lo que ya existe. Se alimenta de cosas que existen de manera brillante, es un modelo estadístico, es maravilloso, por lo menos Da seguridad. hasta ChatGPT 4, vamos a esperar al 5, que es maravilloso, que creo que todavía
queda muchísimo por explotar, pero no nos confundamos, no te genera contexto histórico, no te genera pensamiento crítico, no te genera creatividad en el sentido de originalidad. Y por lo tanto, pensar que eso nos va a resolver un montón de cosas es correcto, pensar que nos va a resolver todo es incorrecto. Total. Y cuando los últimos años, sobre todo a partir de COVID, me permito pensar, y creo que hay suficiente soporte para verlo, que la innovación en las compañías está cayendo en picado, pues la innovación está apareciendo, que es una de nuestras grandes patas de trabajo, como una necesidad urgente de las compañías. Y no solo en servicios, no solo en apps, por decirlo, no, nosotros trabajamos también en producto de gran consumo que se pone en la estantería de un supermercado. Y hay que recuperar el cómo generar innovación. Inteligencia artificial maravillosa, a full, estamos en el inicio, hay que abrazarla completamente, para nosotros es una enorme oportunidad, Sí. pero es muy importante construir en paralelo todo lo que es pensamiento crítico. Hará que las personas sigan vinculadas, que el talento bueno sea retenido, que no se marchen, por lo tanto, que la creatividad original siga funcionando, que las tomas de decisión estén mejor orientadas, que sepamos analizar con criterio datos en función de lo que estamos viendo y no solo adquirirlos y darlos por buenos, que sepamos ponerle un contexto social, porque cuando pensamos en ciencias sociales, por utilizar la palabra ciencias sociales, humanidades, es que estamos hablando de fuentes de sabiduría, antropología, historia, música, artes escénicas, que realmente se pueden y se deben integrar en tomas de decisiones absolutamente corporativas. Las humanidades llevan existiendo, por lo menos en Occidente, 2000, 3000 años. Tranquilamente. Pero nuestro esfuerzo genuino es, muy bien, pero ¿cómo integrar eso en las tomas de decisión de la compañía? Y por lo tanto, ¿cuál es la metodología para hacerlo? Que la tenemos. ¿Qué tenemos que formar? ¿Cómo debemos de ejecutar los workshops para que los equipos puedan maximizar el uso de Ahí te iba yo a tecnología y de preguntar, integrar? ¿qué metodología desde Backmind se desarrolla? Que ya te me has dicho, pues unos workshops, y yo ya estoy anticipándome a qué actitud ha de tener este participante, porque es como el que dicen, ¿no? El pánico, un lienzo en blanco, ¿no? Sí. La creatividad te exige esto. Sí. Me imagino, estos workshops deben exigir muchísimo de estos miembros de comité que deben participar, de salirse un poco del patrón. No solo usamos workshops, por lo tanto, o sea, hay una Modo parte ejemplo, de además. análisis, Sí. de definir los retos, de formación de determinadas capacidades, de recomendaciones, de procesos, de workshops para poderlo construir mejor. Por lo tanto, hay una lógica de negocio. Nosotros nos enfocamos Claro. en negocio. No solo, o sea, no nos dedicamos a dar clases de humanidades, que también, si hace falta, pero para nosotros es cómo se Es el integra eso. conjunto. Cómo se integra eso. Y por lo tanto, desde nuestro conocimiento del equipo de qué distintas disciplinas pueden aportar qué a determinados contextos, que se ven afectados por cómo está ahora mismo la compañía, qué retos tiene, qué oportunidades, qué uso está haciendo de tecnología o de inteligencia artificial, cuál es el estatus de los equipos, cómo se pueden afectar los equipos, cómo combinamos esas dos perspectivas para definir metodologías y procesos que se incluyan en el día a día de la compañía, donde esas partes, esas perspectivas sean, digamos que estructuralmente parte de los procesos y de las tomas de decisión, como decía. Esa es la forma en que lo abordamos. Por lo tanto, decisiones de negocio, por lo tanto, procesos, por lo tanto, metodología y capacidades para poderlo ejecutar. Realmente, que todo esto repercute en el sistema de organizaciones de las empresas, que realmente es un aspecto súper crítico Sí. para las empresas, y sin embargo, pues tampoco no hay muchas consultoras que sean expertas, ¿no?, en estos cambios organizacionales en este sentido tan amplio. Así es. Por recordar, nosotros en Migration somos una consultora que nos dedicamos a 3 cosas fundamentalmente, no a 25, estamos bastante enfocados en lo que hacemos, somos únicos en determinadas cosas, pensamos. Yo diría que sobre todo en esta combinación de experiencia de gestión, experiencia emprendedora, experiencia académica, lo cual nos permite
diseñar metodologías, aplicar, hacer cosas concienzudas, siempre con un sentido de negocio, siempre con un sentido de realidad, muy de la línea de trabajo y muy de estar en el día de las empresas y sobre todo de los directivos. Y las tres patas sobre las que nos estamos manejando, Mm. una es la de estrategia, la otra es la de innovación y la otra es de modelos organizacionales, que es sobre lo que tú me estabas, lo que tú me estabas preguntando. Entonces no hay tantas que se dediquen a estos aspectos. Para nosotros es una pasión y además se combina muy bien con todo el aspecto académico y con todos los miembros del equipo a lo que se dedican. La parte organizacional no suele ser abordada en términos generales. ¿Por qué no suele ser abordada? Primero, porque no hay tanta práctica en ella, uno. Ujú. Y dos, porque digamos que la reflexión sobre organización se abrió de nuevo con la transformación digital. ¿Por qué? Porque el mundo de la organización, cuando vienes de economía industrial, de empresas que se dedican a escalar, Ujú. estables en el tiempo, donde la predictibilidad es grande, empresas en las que todos hemos trabajado, las organizaciones son muy similares. Son organizaciones por procesos, con jerarquías, con cosas que todos conocemos. Vale, por inercia se tiende a pensar que esa es la forma en que las organizaciones tienen que ser, y no es así. Las startups no se gestionan así, las empresas muy innovadoras tampoco se gestionan así, y hay otros muchos modelos organizacionales. Por lo tanto, en momentos de mucha transición y de mucha transformación, hay que pensar en los modelos porque si no, son una limitación y un cuello de botella para el desarrollo de las compañías, como es y como está siendo en muchas o en la mayoría de ellas. Claro. ¿Cómo combinar ese modelo organizacional que incluye liderazgo, que incluye formas de trabajo, que incluye talento, de empresas que quieren mantener la escala, que quieren mantener lo que siempre han hecho bien, pero que al mismo tiempo necesitan incorporar innovación disruptiva? Esa es la magia. Tal Y cual. esa es la magia a la que hemos intentado dedicarnos con mucho ahínco y lo hemos hecho en los últimos, yo diría que 7, 8 años fundamentalmente. Mm. Hemos tenido la oportunidad de desarrollar práctica, metodología, mejores casos, etcétera, etcétera, que lo que nos permite es, ahora que llega otra revolución como la inteligencia artificial, poder tener un criterio acertado en cómo poderlo ejecutar y cómo poderlo hacer. Así que, efectivamente, como dices tú, somos expertos en modelos organizacionales Mm. de transición, de transformación, por lo tanto, todo lo que tiene que ver ahora con qué está pasando con lo digital, qué está pasando con la inteligencia artificial u otros entornos, es un área de confort para nosotros en la que no hay muchos, por no decir poquísimos, proveedores, consultores que estén enfocados en esto, porque es un área complicada donde la práctica y la experiencia en grandes empresas, como tú has dicho, hemos tenido la oportunidad de trabajar Claro. en muchas de las empresas más valoradas Eso del está. mundo, diría Ujú. yo, con esto, y en ese área nos sentimos a gusto. Y claro, como todo es unir poniendo capas, eso lo que nos ha permitido es incorporar la reflexión de humanidades de manera natural, incorporar el razonamiento de inteligencia artificial de manera natural también, y por lo tanto lo que va es un poco más fortaleciendo y nos sentimos bastante expertos o muy expertos y Muy bien. bastante únicos en este sentido en todo lo que tiene que ver con esta parte de Muy bien. Y organización. ya para acabar, la última pregunta es ¿para dónde, qué futuro divisáis para Migration con estas tres patas, todo este vuestro conocimiento, esta incorporación del backmind? Bueno, pues yo veo un buen futuro, ¿no? Sobre todo lo que veo es que nuestra área de experiencia es un área que se va ensanchando, en el sentido de a nosotros nos gusta y nos dedicamos a la transformación de modelos de negocio, de cultura corporativa, que no hemos hablado mucho, pero ahora mismo es uno de los temas más calientes, de organizaciones, de cómo hay que innovar diferente. En entornos de transición y de transformación nos sentimos cómodos, nos sentimos habilitados, nos sentimos creíbles, nos sentimos bastante singulares y genuinos, ¿no? Y claro, el entorno que hay es muy cambiante. Es verdad que pensamos solo en tecnología, pero en paralelo a la tecnología yo creo que ya no puede estar más tiempo debajo de la mesa, tiene todo lo que tiene que ver con humanidades, mucho más sesgo en personas y por lo tanto en cómo trabajan estas personas,
dónde trabajan estas personas, cómo se organizan estas personas, cómo cambian estos rituales de trabajo, cómo se mide el performance de las personas y por ende de las organizaciones. Entonces, esa Ujú. ruta es la que vamos a seguir porque pensamos que esa es la dirección hacia la que están yendo las corporaciones, que es nuestra pasión y nuestro área de expertise. Sí que pensamos que la velocidad de la inteligencia artificial incluso a nosotros nos cuesta asimilarla. La referencia de transformación digital me parece errónea porque ya lo poquito que lleva ha demostrado que va muchísimo más rápido. Pensar que el modelo de transformación digital es un molde para aplicar a lo siguiente, yo no voy a decir que es erróneo, pero es limitador, porque creo que lo que viene ahora es de reinventar, pero el haber tenido la experiencia en transformación digital, el haber vivido todos estos 20 años, ya sea de un lado en las Ujú. corporaciones, en las startups, en la gestión, Esta en la experiencia, consultoría, es una base, casi diría sine qua non, para poder gestionar lo siguiente. Pero pensar que esto es un copy-paste de lo anterior no. es erróneo. Para mí, para mí es erróneo. Y la gran diferencia no es tanto la habla de la tecnología, sino el impacto que va a tener en organización, en liderazgo, en personas, talento, Ujú. formación continua, etcétera, Es etcétera. todo un Entonces, conjunto. ese es el futuro que pensamos que va a venir con cambios también en las organizaciones. Creo que todo esto que estamos hablando se va a empezar a reflejar en los consejos, más bien pronto que tarde. Ahora mismo los consejos tampoco tienen personas expertas, porque igual no las hay. Bueno, quizá irá cambiando la composición de este miembro de estos comités. Debería de estar, lo vamos a meter debajo del paraguas de inteligencia artificial, pero debajo del paraguas, igual que no hablamos tanto de digital, sino nos gusta hablar de era digital. Mm. Yo hablaría de era de inteligencia artificial, donde la tecnología es crítica, pero hay otras muchas cosas que tienen que ver con la compañía en ese aspecto. La ética, cómo gestionar el talento, cuáles son las buenas prácticas, cómo incorporas las humanidades, qué credibilidad, cómo gestionas los datos, etcétera, etcétera. Eso es un tema tan relevante y de tanto impacto que está ya, pero se va a acelerar claramente, ganar espacio a nivel de personas, a nivel de departamentos, a nivel de comités y, por supuesto, a nivel de consejos que sí tienen una responsabilidad en ese área de entenderlo Ujú. y de poder coordinarlo de alguna manera para que la compañía no viva de espaldas a esos y no pensar que esto, 20 años de transformación digital ya nos lo dijo, que esto es solo un partido de tecnología. Eso es una visión cierta, pero incompleta. Es mucho más que tecnología, es gestión. Siempre nos ha gustado decir que la transformación digital es más un reto de gestión que de tecnología, pero ahora yo creo que tecnología, gestión, y le vamos a tener que meter una capa de, yo voy a llamarlo humanidades, que no hay que idealizarlo, pero realmente el reto es cómo eso se integra en el día a día estructuralmente de la compañía y por lo tanto de sus tomas de decisión. Muy bien. Es todo un conjunto de elementos. Lo iremos viendo en el camino porque el entorno va cambiando. Exactamente. Alberto, muchas gracias por tu Muchas tiempo. gracias a vosotros, a Harvard Deusto, por la oportunidad y Muy seguiremos bien. hablando. Seguimos hablando.